Gracias por este día, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Alabado sea tu nombre y exaltado eres por siempre y para siempre. Gracias. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Puede sentarse, mi hermano. Y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da otro día más en que podamos estar acá en este lugar y que juntos podamos exaltar siempre el nombre de nuestro Dios. Quiero que vayamos por favor a Efesios capítulo 1, verso 15 y 16. Efesios capítulo 1, verso 15 y 16. Hoy sí voy a necesitar que ponga bien atención porque hay veces que no se oye, que pasan los carros ahí. Efesios capítulo 1, verso 15 y 16. ¿Ya lo tienen? Dice así la escritura: por esta causa, dice, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Padre, o el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, pero luego dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El Señor nos habló en el Congreso, bueno, un sinfín de aspectos que el Señor nos habló, todo con el objetivo de edificar según su propósito. O sea, hemos entendido esa parte que todos hemos sido llamados a edificar, ¿sí? O sea, la edificación no es por función. Cuando decimos por función, nos estamos refiriendo a que no es porque tenga un cargo. Yo como no soy discipulador, pues no puedo edificar. No, yo como, mire, no soy de la asistencia, entonces no puedo edificar. La asistencia tiene que edificar. Yo como no soy el pastor o la esposa del pastor, entonces no me corresponde a mí edificar a la iglesia. Ese ha sido el pensamiento que ha habido dentro de la iglesia en general, pero el Señor nos ha llevado a entender que la edificación es un compromiso y es una responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque al final lo importante en esto es que somos, en primer lugar, hijos de Dios. En segundo lugar, somos discípulos. Y como discípulos, como hijos de Dios, tenemos no solo la responsabilidad, sino la capacidad de poder edificar. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, el Espíritu del Padre es el que habita en nosotros. ¿Me doy a entender? O sea, el trabajo que hacemos en la obra del Señor no lo hacemos por nuestra cuenta, lo que decía el apóstol Pablo, que él había llegado y les hablaba a la iglesia, dice, pero no lo hago con mi propia sabiduría, no es por sabiduría humana, no es por mi conocimiento. Jesucristo dijo, las obras que yo hago, dice, no las hago por mí mismo, sino el Padre que mora en mí es el que hace las obras, ¿sí?
Y tenemos que entender obviamente cuáles son las obras. O sea, esas obras no solo tienen que ver con que oramos, con que leemos las escrituras, porque que oramos por un enfermo, oramos por un endemoniado, porque vamos a la iglesia. Creemos que esas son las obras, o hemos creído, más bien dicho, por mucho tiempo se nos enseñó que esas eran las obras de la iglesia. Pero eso solo es una parte, pues, de lo que debemos de hacer. Por decir, eso solo es si mucho, tal vez el 0.1% de todo lo que nos corresponde realizar. Entonces la obra del Señor tiene que ver con todo lo que hacemos para Él. ¿Me explico? O sea, su trabajo es parte de la obra de Dios, su forma de vivir, todo lo que usted y yo hacemos es la obra de Él, porque lo hacemos para Él y lo hacemos con su espíritu, lo hacemos con su actitud, lo hacemos con su forma, su estilo de vida. Me doy a entender. Entonces, todo eso implica que mi trabajo entonces como iglesia es edificar. Yo edifico a mi hermano con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo realizo, con la forma en que yo hago las cosas. Pero no solo edifico a mi hermano en Cristo Jesús, sino también edifico en este caso el Padre nos ha enviado a las naciones. Entonces edificamos a las naciones también con lo que yo hago, pues. Por eso es que el mundo necesita ver a Dios. Pero ¿cómo va a ver a Dios? A través de usted y a través de mí, a través de lo que hacemos, a través de cómo vivimos, a través de cómo accionamos. Si se da cuenta hoy en día, ¿qué dice la gente del evangelio? ¿Qué dice la gente del cristianismo, hermano? O sea, muchos dicen, nosotros no creemos en el evangelio. Eso es mentira, mire, porque han visto a muchos actuar de una manera incorrecta, inadecuada, una forma de vivir que no tiene nada que ver con lo del reino de Dios. De hecho, hasta el cristiano mismo cree que solamente con decir que es evangélico, en este caso, pues dice, bueno, yo ya soy hijo de Dios solo porque cree que es evangélico, porque va a una iglesia, porque es miembro de una iglesia, cree que con eso ya es suficiente para decir soy hijo de Dios y cree tener el derecho de obtener todo lo que la Escritura dice. Pero ese es el peor engaño que el diablo ha metido a la iglesia, hermanos, porque la tiene engañada de esa manera. Creer que solo porque yo soy hijo de Dios, porque soy evangélico, porque pongo textos, porque pongo parte de las escrituras en las redes sociales, no estoy diciendo que sea malo, obviamente. Pues es bueno que lo haga, me explico, porque pues tampoco es bueno que vaya a poner cosas incorrectas, ¿verdad? Pues pone pasajes, pero no es eso lo suficiente como para decir que yo puedo obtener las promesas o las bendiciones que el Padre dice en su palabra, sino es por lo que hago, es por cómo vivo, es por lo que acciono en mi vida. ¿Me doy a entender? Si yo vivo como un hijo de Dios, acciono como un hijo de Dios, actúo como hijo de Dios, obviamente todo lo que la Escritura dice me corresponde. Pero si yo solo creo que estoy viviendo como un hijo de Dios, pero realmente no hago la voluntad del Padre, porque una cosa es vivir como yo creo que se debe vivir como hijo de Dios, y otra cosa es hacer la voluntad del Padre. Porque hacer la voluntad del Padre es lo que Él dice. Y lo que Él dice, en algunas ocasiones puede no ser de mi agrado, o puede no ser que vaya acorde a lo que yo creo. No sé si me voy a entender. Claro, obviamente el Padre no nos va a mandar a hacer cosas fuera del orden, definitivamente, pues, ¿verdad? Pero sí nos va a decir, haz esto, y hay cosas que a lo mejor eso no nos va a agradar y decir, pues que eso no es lo que yo quiero,
pero como no es lo que tú quieres, es lo que el Padre dice, porque eso es lo que nos conviene. Por eso es que Cristo en varias oportunidades, Él viene, por ejemplo, uno de los pasajes que nos mencionaba el Señor, cuando dice, les conviene que yo me vaya. O sea, imagínense, si el Señor nos está diciendo que les convenía, es porque de verdad les convenía que se fuera, pues el Señor, ¿va? O sea, en otras palabras, otro hubiera entendido al Señor, pues Señor, ¿cuándo te vas a ir? Porque nos conviene que tú te vayas. Me explico, y no porque ya no lo quisieran ver, sino porque el Señor lo estaba diciendo, pues. En otra oportunidad le dice a Juan el Bautista, deja porque así conviene, le dice, que hagamos las cosas. Lo lógico y lo natural dentro del orden de la sabiduría humana era que Jesucristo bautizase a Juan el Bautista, porque Cristo era mayor que él, era maestro, pues, era considerado un maestro, entonces era mayor que Juan el Bautista, hablándolo en el sentido humano, pero sin embargo Cristo le dice, deja porque así conviene. ¿Me explico? O sea, Juan el Bautista en ese momento no lo comprendió a cabalidad, pero se sometió a la voluntad del Padre. El Espíritu de Dios hizo ver o el Padre le hizo ver a Juan el Bautista que realmente era lo que debía de hacer. Y permitió y bautizó a Cristo. Y después se dio cuenta, que realmente por qué Cristo dijo conviene que así hagamos las cosas. ¿Me doy a entender? Entonces el hacer la voluntad del Padre, hacer las obras del Padre, implica hacer lo que realmente la Escritura establece de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano. ¿Me explico? Hay cosas, como digo, que a lo mejor para nosotros no son convenientes, pero eso es lo que el Señor dice, eso es lo que el Señor quiere, pues. Pero normalmente la iglesia dice querer hacer la voluntad de Dios, pero realmente se hace su propia voluntad, porque cuando el Padre dice, haz esto, dice, no, Señor, yo no creo que seas tú el que me esté diciendo, eso no me conviene, no, yo voy a hacer esto, porque esto sí conviene, aunque sea bueno, aunque sea bíblico, aunque sea muy cristiano, pero si no es lo que el Padre quiere, no es su voluntad. Entonces no estoy edificando. Allí es donde la iglesia necesita entender lo que el Padre nos está hablando. Ahora, el Padre nos habló entonces a través de este congreso, pero hubo un inicio donde el Padre habló y dijo que todo lo que Él iba a enseñar a través del congreso, teníamos nosotros que comprenderlo ¿con qué? A ver, quiero oírlos duros porque dice por revelación o con revelación. ¿Me explico? Él dijo, si usted y yo no tenemos revelación, no vamos a entender lo que Dios dice. Entonces es importante, hermano, que nosotros seamos gente abierta a la revelación de Dios. ¿Y qué es revelación?